Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Ya estamos en una nueva conexión de nuestra parashat semanal, de nuestra porción. Parashat significa porción para aquellos que siempre dicen que es parashat. Parashat significa porción, son una de las 54 porciones que los sabios dividieron para poder estudiar los 5 libros de Moisés, ¿cierto? La Torá, estudiarlos anual, dar vuelta un círculo anual durante todo el año para poder eh, mantenerse ocupado leyendo la Torá. Muchas personas tendrán distintos métodos, leyendo por aquí y por allá, pero en la enseñanza de la espiritualidad del pueblo judío se hace de esta forma, y toda la Torá, todos los libros anexados a ellos son complementos de esta base de la Torá. Entonces, por eso nosotros nos guiamos por esta es nuestra guía, y el resto se complementa. Entonces, vamos a ir viendo más o menos en qué parte vamos. Este ya es la, la porción número 11 desde que comenzamos en Bereshit, ¿cierto? Bereshit significa, o sea, en la traducción es Génesis, comienzo. Eh, Cada parashat tiene un nombre. Esta es la parashat Vayigash, ¿cierto? Vayigash, que quiere decir y se acercó, aludiendo a que cabe recordar que estamos viendo la historia de José, ¿cierto? José Azarí, José el Justo, como muchos lo conocen, José de Egipto, el hebreo que fue a parar a Egipto, ¿cierto? Que fue vendido por sus hermanos como un esclavo. Él prosperó en Egipto, ¿cierto? Hasta el punto de llegar a ser gobernador de Egipto por causa de, de interpretar los sueños del faraón, y así poder tomarse ese lugar. Dice un Midrash que era menester de que José fuera el rey, con toda la capacidad que él tenía de elevación espiritual. Él tenía que ser el rey en ese momento. O sea, era eh, la petición que le dio el faraón en ese momento cuando él lo superó, ¿cierto? Porque lo superó en conocimiento, en elevación. Se dice que el faraón estaba sentado en un trono, ¿cierto? Que tenía 70 escalones, perdón, 70 escalones. Por cada uno de los escalones, aludiendo a las 70 naciones de aquel tiempo, ¿cierto? Las que fueron dispersas en la Torre de Babel, cada una con distinto idioma. O sea, al avanzar un escalón, la persona que quería acercarse al faraón para hablar con él tenía que avanzar, tenía que llegar a superar los 70 escalones, uno por cada idioma, uno por cada nación. Y se dice que José, tal era su elevación, que él conocía cada uno de estos idiomas, y el faraón también, pero el único idioma que el faraón no conocía era el hebreo. Por eso que José lo superó y pudo interpretarle los sueños y todo eso. Y la única petición, la Biblia, la Torá no lo menciona, pero hay escritos orales paralelos que sí lo mencionan, que lo único que le pidió el faraón, que no le quitase el trono, que sí gobernara todo lo demás, todas sus pertenencias, toda la nación, pero no le quitara el trono. Por eso quedó primero y segundo José. José es una persona tan humilde que aceptó eso. En ese momento él tendría que haber sido el faraón. Y hacía las veces de faraón por todo lo que hizo, por lo que gobernó, por la forma de manejar todo. Entonces, él estaba a cargo en ese momento de la provisión, de la alimentación de todo Egipto, que era la potencia mundial en ese momento, y todas las demás naciones también empezaron a sentir el hambre, porque esa fue la interpretación de las vacas gordas y las vacas flacas que se comieron a las gordas. Eran 7 años de que iban a haber hambre, hambruna. Las 7 gordas eran los 7 años de abundancia, y los 7 años o sea, las 7 vacas flacas eran los 7 años de escasez. Entonces se los iba a devorar. Y, y no solo esto afectó Egipto, sino que también afectó a las naciones de alrededor.
Entonces llegó hasta Canaán, donde vivía Jacob y los hermanos, ¿cierto? Los hermanos de José, los cuales lo vendieron hace unos años atrás, alrededor de 20 años atrás, a, a un ismaelita, ¿cierto? Que también lo vendió como esclavo a un egipcio. Y ahí empieza la historia de José en Egipto, todo lo que prosperó en la cárcel, prosperó en la casa de Potifar, prosperó en el gobierno de Egipto. Y él tenía alimento para poder compartir a todo el mundo en ese tiempo. Por eso es importante reconocer esta enseñanza de José y en lo que va de nosotros, enlazado en nuestra vida, que nosotros podemos tener ese sustento, de conectar ese sustento para poder compartirlo al mundo, para que el mundo no se muera de hambre, pero no material, sino que un hambre espiritual. Es una parte de un profeta que habrán días que las personas no estarán necesitadas de hambre, de pan, sino que de oír palabra de Dios. Y esta época de aquí en adelante está comenzando, eso lo podemos ver en las personas, muchas personas se allegan a poder escuchar estas cosas, pero a veces por miedo, por dogmas, por paradigmas que tienen en la mente, no se atreven a poder incursionar más allá. Entonces, es importante de que podamos ver todo lo que se nos enseña en estas porciones que van de acorde a con lo que nosotros somos, a cómo debemos actuar. Y en este caso, llegan estos hebreos, estoy haciendo un resumen de lo que va a ser la parashat, un poco a conectar la anterior con esta que viene ahora. Esto entonces como el hambre se extendió por todo el mundo, llegó también a Canaán, a donde vivía Jacob y sus hijos, los hermanos de José, y tuvieron que, por la necesidad de tener alimentos, ir hasta Egipto, porque dice la Torah que Jacob oyó, o sea, supo, ¿cierto?, que había comida en Egipto. O sea, ¿se acuerdan que dos parachadas anterior, eh, eh, Jacob había perdido su poder, por decir algo, profético, su don profético, y no sabía si, porque un profeta podría haber sabido que su hijo estaba vivo, por José me estoy refiriendo. Pero él se asentó y se relajó y perdió esta noción de profeta. Pero ahora estaba volviendo. ¿Por qué? Porque José, ¿cierto? Estaba conectando con esta espiritualidad que estaba haciendo volver a Jacob. Y era necesario que, que estos dos personajes se juntasen, que José y Jacob, ¿cierto? Que los que son la Merkabá, la carroza, ¿cierto? Del árbol de la vida, que son Tiferet y Yesod, es necesario que se junten, que se conecten para que puedan acercarse también a que haya acceso a Malhut, al plano físico. Por eso que también un nombre de esta porción que se traduce como y se acercó, aludiendo a que Judá es el representante vamos a ver un poco más quién es Judá, ¿cierto? Pero por ahora, eh, cuando llegan los hermanos a Egipto a buscar alimento, José, él los reconoce a ellos, pero ellos no a él. Entonces, ¿qué es lo que hace José con todas las emociones que le invaden por ver a sus hermanos tras de muchos años atrás y las emociones de que si me vengo, aplico la venganza o le hago misericordia con ellos, los perdono y muchas cosas que tiene que haberse le pasado a la mente, hablando literalmente, ¿cierto?, de cómo se escribe la historia esta, pero él le hace primeramente una serie de pruebas, que son como 5 pruebas, de llamarlos espías, de decirles que mienten, ¿cierto? De hacerlo, los tomó preso un rato a ellos, después dejó a Shimón, ¿cierto? A Simeón, les dijo también que vayan a buscar al hermano menor, porque ellos le habían contado toda la historia de su familia, ¿cierto? Bueno, él la conocía, pero era para probarlos, como ellos no lo reconocieron a él, para ir probando que si sus hermanos habían cambiado y ahora ya no se atreverían a hacerle daño al hermano menor, el cual era hermano de padre y madre con José, ¿cierto? Benjamín,
que eran hermanos de la misma madre y del mismo padre, en cambio no los otros eran hijos de las concubinas y de la otra esposa de Jacob, que el cual era Lea. Entonces, sabemos que Jacob, en parashá anteriores, él afirma que su más amada era Rachel, la madre de José y Benjamín. Entonces, José pensó que estos hermanos, que eran los mayores, podían odiar también al más menor, a Benjamín, porque era su hermano de padre y madre. Entonces le empezó a hacer una serie de pruebas, de encarcelarlo, de meterle las bolsas del dinero en sus costales, ¿cierto? Donde llevaban el trigo. Luego hacen venir a Benjamín, ¿cierto? Siendo que Jacob no quería, porque era su hijo menor, el hijo de su amada. Y si lo perdía, igual como perdió José, él ya no resistiría y moriría. Ya estaba avanzado en edad, entonces era muy probable que pasase eso. Entonces al final accedió a que Benjamín fuese a Egipto con sus demás hermanos para que también liberasen a Simón, a Simeón, ¿cierto? Que estaba encarcelado. Y cuando los libera, los invitan al almuerzo, ¿cierto? A todos sus hermanos, ellos no saben todavía, él no se descubre, él no se revela, que eso es muy clave esto. Y, y en medio de una confusión, él le mete la copa, ¿cierto? Que personal que él tenía, que se dice que con esa adivinaba, ¿cierto? Era algún dato que, ¿cierto? Que Dios, sabemos que Dios no permite adivinos, pero él se hacía pasar por eso, porque estaba en Egipto. Obviamente ahí está toda la cosa llena de ídolos y cosas así oscuras. Pero era para hacerles creer a los hermanos de que el hermano menor le había robado a él. Entonces, la condición dijo que si él encontrase su copa en uno de los costales de uno de sus hermanos, aquel que llevase la copa iba a ser encarcelado e iba a ser esclavo del gobernador, que era José, o Safenat Panea, como le llaman en Egipto. Entonces, como si intencionalmente esta copa fue metida en el costal de Benjamín, lo fueron a pillar, lo encontraron culpable y lo hizo prisionero. Y aquí es donde conecta, ese es el final de la porción anterior y conecta con la porción que vamos a ver ahora, que es y se acercó, aludiendo, como le decía, a que Judá, el cuarto hijo de Jacob, ¿cierto? El que cuando Lea empezó a tener hijos, quería tener la atención de su marido porque el marido amaba a la hermana, dijo en el cuarto hijo que estaba esperando, dijo, yo ya me cansé de que mi marido se fije en mí y a este le pondré Judá, que significa que en este momento yo alabaré a Jehová, por decir algo, a Hashem, a Dios, en vez de que hacer que mi marido se fije en mí, yo me voy a fijar en Dios y lo alabaré. Entonces ahí hace un quiebre del pensamiento de Lea y ya no le importaba si su marido se fijase en él, sino que este hijo iba a ser dedicado a Dios. Y por eso podemos ver a Judá, ¿cierto? Que es el hijo del cual de su descendencia provendría el Mesías, ¿cierto? Por eso es importante también esta parashá desde ya del anterior, cuando Judá fue engañado por Tamar, ¿cierto? Está ya haciendo atisbo de poder ver parte de la redención del Mesías. Entonces, como les decía, Judá es el representante del plano físico de nosotros, de Malhut. Este momento, porque de la descendencia de él nacería el rey David también más adelante, que cuál es la carroza, la Merkabá de la esfera de Malhut. Es el David representando como somos nosotros, ¿cierto? Usted puede ver la historia del rey David, como él era una persona que, que era bien humana, por decir así, en su forma de ser, muy pasional, una persona muy aguerrida, dedicados plenamente a la guerra, a contender, a tener caos en su vida. Por eso es importante aquí y el título
esta porción, de esta conexión, de hacerte cargo de tu caos, de tu propio caos. ¿Para qué? Para poder acercarte al plano físico, para poder conectar con lo que, con lo que te hace bien a tu vida. Entonces, dando como un resumen de la parashá Vayigash, se acercó, ¿cierto? Esto está en Génesis 44, 18, 47, 27, ahí está escrito también en la diapositiva que hemos estado compartiendo. Entonces, en esta revelación, desde la parashá de esta semana, Vayigash trata principalmente del momento en que José, ¿cierto?, revela su verdadera entidad a los hermanos, a sus hermanos eh, que estaban en los 11, incluyendo, o sea, 10 y 11, incluyendo a Benjamín. Y luego, esto es un resumen de toda la porción, sigue que toda la familia de Jacob que estaba en Canaán emigran a Egipto, a Gosén, ¿cierto? Una tierra fértil que el mismo faraón y José le dan al pueblo de Israel. Y después conocemos la historia que pasó con los israelitas ya estando en Egipto. Entonces, un aspecto difícil de entender de este episodio es que José debe haber sabido que su padre se lamentaba por él y que estaba en luto, pues lo suponía muerto a él. O sea, José nunca supo que, que los hermanos lo habían dado por muerto. No sabía esa historia. No sabía si que le habían dicho lo vendimos y tal, nada de eso. Él no sabía que su papá sabía que él había muerto, siendo que no era verdad. Pero sus hermanos sí le dijeron eso, que un animal salvaje lo había despedazado y le presentaban su vestidura, ¿cierto? Esa de colores bonita que él le hacía, se la pasaron llena de sangre y mataron un cabrito después de eso. Entonces, dice que José tuvo muchas oportunidades en las que podía avisar o aún avisar a su padre para honrarle la angustia. Claro, él era el gobernador de Egipto, él podía haber pescado un carruaje, haber ido a Canaán y, y avisarle, padre, estoy bien, soy gobernador, eh, estoy vivo. O sea, eso lo podría haber hecho, pero ¿por qué no lo hizo? Entonces Maimónides, ¿cierto? Un gran rabino de bendita memoria que le llaman Rambán, explica que José sabía que sus sueños no eran simplemente sueños, o sea, él se estaba enfocando en que los sueños tenían que cumplirse, sino que dice que eran visiones proféticas que tenían que ocurrir. José tenía que esperar hasta que fuera elevado a una posición de realeza, o sea, ser elevado espiritualmente, lo podríamos decir en nuestras palabras. Solo entonces sus 11 hermanos se posternarían o se postrarían o se inclinarían. ¿Se acuerdan el sueño cuando las espigas se inclinan a la espiga de José? Entonces se cumpliría el sueño. Si Jacob se hubiera enterado de que José estaba vivo, habría ido a verlo de inmediato, como cualquier padre, obviamente, pero los hermanos le dijeron que estaba muerto. Solo después que las gavillas se postraron ante José, ¿cierto? El segundo sueño del sol, entonces podía cumplirse esto. Cuando los hermanos llegaron por primera vez sin Benjamín, José se dio cuenta de que antes de poder revelar su identidad debía encontrar una manera apta para forzar que Benjamín venga a Egipto. Era importante también que se conecten estos dos hermanos, con lo cual estaría cumpliéndose la primera profecía. En tanto, los trató duramente y advirtió que ningún alimento iba a ser suministrado a menos de que todos los hermanos vengan a Egipto, o sea, hablando de Benjamín. Una vez que la primera profecía se había cumplido, José estaba en condiciones de revelar su identidad, traer a Jacob y su familia, y producir así el cumplimiento de la segunda profecía, en el momento culminante de esta revelación. José ordena que todos los intrusos salgan de la habitación, o sea, los que él tenía que haber tenido una guardia, empleados, mayordomo, lo hizo salir de la habitación y que lo dejen solo con sus hermanos. Le dijo, yo soy José, ¿está vivo mi padre aún? En el 45:1 habla de eso. Le dice José, los hermanos, en un estado de shock, ¿cierto? Que tenía que dar de shock de haber por fin reconocido que su hermano estaba vivo, fueron incapaces de contestar. José entonces los alivia y dice,
en el 45:5 de Bereshit, de Génesis, ahora no se pongan tristes, sé que están tristes porque me vendieron como esclavo. Yo no soy un esclavo y no hay razón para la tristeza, ni estén enojados. Y el Ramban explica que uno se enoja normalmente cuando una acción produce precisamente el resultado opuesto a lo originalmente pensado. Los hermanos habían venido a José para evitar que los sueños se cumplan y sus acciones llevaron a lo opuesto. No obstante, no estén enojados, le dijo José, porque por su sustento Dios me ha enviado aquí antes que ustedes. En la, en la, en la traducción de la Reina Valera dice para preservación de vida, ¿cierto? Porque ellos iban a morir de hambre si no iban a, a Egipto a buscar alimento. De hecho, dice que sus acciones, le dice, nos han beneficiado tremendamente. Ahora, una persona que pueda ayudar a mantenerlo con vida durante los años de hambre, ¿cierto? Porque iban en el segundo año de hambre y quedaban aún 5 de vaca flaca, ¿cierto? De escasez. Entonces José dice que abraza a su hermano Benjamín, el único otro hijo de Raquel, y juntos lloran. Rashi dice que cita un midrash que dice que José lloraba por los 2 templos de Jerusalén. Esto es como una comparación. Sabemos que después, más adelante, los 2 templos de Jerusalén son destruidos. Por los 2 templos, cierto, que están en la porción de Benjamín y que posteriormente terminarían en ruina. Y Benjamín dice que lloraba por el tabernáculo, el lugar temporario del arca hasta que se estableciese en Jerusalén, el que usarían después en el desierto. Y eso está en la porción de José y sería destruido. Entonces, esto es más o menos de lo que habla, de lo que trata más o menos en resumen, la porción de esta semana, de que Judá, ¿cierto? El cuarto hermano de los mayores, se acerca a José para convencerlo de lo de su hermano, porque estaba bajo su responsabilidad. Eh, si el hermano menor no volvía, no le era permitido vivir. Eso fue lo que dijo. Si mi hermano menor no vuelve, yo no soy digno de vivir porque mi hermano no vuelva con su padre, por Jacob, ¿cierto? Benjamín y Jacob. Entonces él le pidió que a él lo hagan de, esclavo del gobernador. Entonces, vamos a ver los comentarios del Rebbe Nachman de Breslau, el cual, pero antes vamos a compartir, espérenme un poquito que se me va esto. Ahí sí. Vamos a compartir un poco lo que habla, un poco la Torá, ¿cierto? Para ver como la base de lo que estamos hablando. Y ahí se visualiza la Torá, ¿cierto? Esto es del anterior.
Se me corrió un poco. Bueno, no lo voy a pillar muy a tiempo, pero wow, se me fue harto arriba. Se me corrió. Téngame un poco de paciencia y ya voy a llegar. By gosh. Voy llegando, voy llegando. No, no me fue. Pero bueno, para no hacerlos demorar, vamos a ir a los comentarios del Reben Nachman. Y en Parashá Vayigash, ¿cierto? Vamos a ver también lo que significa Vayigash. Eh, y se acercó, ¿cierto? También tiene un significado porque hemos visto que las palabras hebreas, al permutarlas, al cambiarle de posición, también tienen otro significado. Entonces, Baigash, y se acercó, también alude a lo que, de cómo forma de acercarse también. Hay una forma de acercarse por medio de la alimentación. Muchas personas no conocen esto, pero cuando uno se alimenta, ¿cierto? Al hacer una bendición, eh, conecta con lo espiritual, o sea, conecta las chispas contenidas en este plano físico y las puede elevar. Esa es nuestra función principalmente de cada uno de nosotros, que muchas veces la gente no conoce y llega y come cualquier cosa y sin una bendición especial que se hace y queda en la nada. Pero a nosotros se nos ha enseñado en esta espiritualidad de que el comer, el hacer la bendición por cada comida, por cada tipo de comida y por comida apta, que se le llama comida kosher, ¿cierto? Que de lo que Dios mandó, de no comer impuro y cosas así. Nosotros podemos elevar las chispas en el agua, en la comida, en los frutos de la tierra y así en muchas cosas. Entonces, Vaigastien esconde un secreto de, dice, Vaigas, y él se acercó, alude al comer. Como dice el versículo, a la hora de comer, ¿cierto? Que en el momento cuando se reveló, en el momento que se acercó Judá, fue después de comer, ¿cierto? Cuando José los invitó a comer. Entonces dice, alude al comer, como dice el versículo, a la hora de comer, acércate aquí. Goshi Halom. Halom significa aquí, connota reinado, ¿cierto? Es importante reconocer esto porque cuando comemos de una manera santa podemos producir una unión entre reyes. Este aspecto de estos dos personajes, de José y Judá, eran dos reyes. El uno, José, reinaba en Egipto, ¿cierto? Como gobernador, pero al principio le dije, el faraón lo hizo gobernar. O sea, él era como el faraón. Y dice, y Judá también era representante del rey David, del reinado del plano físico. Y José del plano espiritual, ¿cierto? Donde están las visualizaciones, todo lo que es el plano espiritual que es intangible. Por eso es que hay que conectar con ese plano
bajarlo a Malkut y ahí materializarlo, ahí se materializa. Este es el mundo material, porque nada sería con ver visiones y todo eso y que quede en la nada. La idea es que se materialice. Entonces dice que cuando comemos de una manera santa, o sea, con esas bendiciones, podemos producir una unión o una conexión entre reyes y adversarios. Y entonces Dios se revela en el mundo. Importante el, ese concepto de poder aclararlo y de poder reconocerlo. Por eso la importancia de que nosotros eh, hagamos estas bendiciones y le enseñamos a los jóvenes, a los hijos y a la familia a que lo vayan haciendo. Y así contra más somos, más elevamos estas chispas que están esparcidas por este mundo, contenidas en los vegetales, en los animales, en los minerales y así. Por eso es que está todo englobado. Por eso es que primero se hizo los minerales, después se hizo los vegetales, después los animales y luego el hombre. Y cada uno, por decir, come al otro. O uno, a cada uno alimenta al otro. ¿Cierto? El mineral alimenta a lo vegetal, el vegetal a lo animal y lo animal al ser humano. Y así. Por eso es que estamos por encima de todo eso. Entonces dice que Judá se acercó a él y dijo, óyeme, señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu ira en contra de tu siervo, porque tú eres como el faraón, ¿ve? Era como un rey, era como un gobernante. Y Judá se acercó a él. Y aquí vemos que lo que representa Judá, le decía recién que él representa este plano físico, las personas de esta tierra, al rey David, ¿cierto? Pero vamos a ver lo que significa Yehudá, escrito en hebreo, es Yehudá, y vamos a ver su significado. A compartir otra vez la diapositiva para ver lo que significa Yehudá, de lo que nos habla los comentarios del Rebbe Nachman de Brest. Judá, ¿cierto? Judá representa, perdón, a los Yehudim, que sea a los judíos. Yehudim es judío. Yosef representa al Sadik, al justo. Para acercarse a Dios, el judío debe primero acercarse al justo, que transformará su estudio de Torah o de la palabra, ¿cierto?, de los secretos de Dios en una bendición. De otra manera, sus esfuerzos se volverán un trabajo perdido. O sea, si usted, bien claro como lo enseñamos, si usted se acerca y solamente lee la Torah de una forma literal, ¿cierto? Como está escrita, no, no le encontrará el sentido verdadero, porque se ve bonita esta porción, esta historia de José con su hermano, está hermosa y obviamente nos deja enseñanza al leerla literal, porque aquí entra el perdón, el reconcilio, ¿cierto? El reencuentro, la conexión con sus hermanos, el de que todo este tiempo haya formado su carácter José para poder que llegue a este lugar, a este momento y poder perdonar a sus hermanos y poderlo preservar la vida. Es bonito, pero es claramente que en Kabbalah, en el estado elevado, ¿cierto? La porción signifique de otra manera, de una manera más, de una dimensión de alma, no de algo físico. Pero para poder unir lo físico con lo espiritual, hay que acercarse a el sadik, al justo, a alguien justo. En este caso, Judá tuvo que hacerlo, tuvo que tomar las riendas, ya que los hermanos no podían. Ellos estaban impedidos de hacerlo. Rubén, por la culpa que sintió de no poder haber, cierto, Rubén era el mayor, de no poder haber evitado que los hermanos, porque él quedó que lo iban a matar, ¿cierto? Pero
Tampoco podía ir los subsiguientes hermanos, segundo y tercero, que era Simón y Leví, Simeón y Leví, porque eran unas personas muy capaces de poder hacer la guerra contra los egipcios, porque recordemos para esas anteriores, porciones anteriores, que estos dos hermanos mataron a todo un pueblo, ¿cierto? Por causa de Dina, la cual fue violada por el príncipe de Siquem, y estos sacaron sus espadas e hicieron gran caos. Entonces, para poder hacerse cargo del caos, tenía que ser Judá. Judá era el hombre que ideó el plan para vender a José, a su hermano. Entonces, él era el responsable de, de quitar ese caos, todo ese caos que también les provocó José de hacerles estas pruebas. Estos hombres no hallaban qué hacer y no tenían explicación de por qué le estaba pasando todo esto. Y tuvo que intervenir Judá o Yehudá de poder acercarse a José, al gobernador, el faraón, que era en ese tiempo, porque dice, Judá se acercó a él y le dijo, te ruego que hable tu siervo una palabra a tus oídos de mi señor y no se encienda tu ira, porque tú eres como el faraón. O sea, quiere decir que las palabras entren a tu oído. Entonces, cuando los hermanos comprendieron su error, Judá se acercó a José de manera similar, dice que los judíos o nosotros como almas judías, no como personas nacidas allá en Israel, en Judá, ¿cierto? Sino como almas, porque esto trasciende el plano físico, esto es un nivel de alma. Entonces, de manera similar, nosotros que somos llamados Yudim, demostremos la fe en los tzadikim, en los justos, acercándose a ellos y arrepintiéndose, haciendo teshuva de nuestras malas acciones. Esa fe debe estar asentada en el corazón. Así que mis palabras entren en tu oído, pues el oír depende del corazón. Las palabras de las personas deben entrar en el corazón del justo para demostrar que está realmente interesado en servir a Dios. Vamos a ver un extracto, algo que dice el Zohar, ¿cierto? También es el libro principal de, de la espiritualidad judía, ¿cierto? Uno de los libros más elevados que explica cada una de estas porciones a un nivel muy elevado. Dice en una parte, bienaventurado es quien unifica estos con estos. Sobre el que está escrito, el Eterno abrirá para ti su tesoro de bondad, o sea, los cielos, para procurar lluvias para tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Le prestarás a muchas naciones, pero no pedirás prestado. Y en este caso, Israel andaba pidiendo a Egipto. Entonces, esa no es la idea. Desde ahí, entonces, se abre la opción para que Israel sea el que ahora preste, porque podemos ver hoy en día como el pueblo de Israel es prosperado con inteligencia, con cosas que son tremendas. Muchas de las cosas que hoy en día nosotros ocupamos eh, como cosas, por decirle, estas mismas páginas, fueron inventadas por israelitas y eso nosotros no lo sabemos porque muchos de ellos tampoco revelan que provienen de ellos. Es tanta su humildad que son tesoros que los guardan para ellos porque guardan su integridad. Entonces, eh, otra parte que habla de lo que estamos hablando en esta porción, que bajo un poco, dice que es bueno para Israel y para todos que no sean purificados,
porque están en el mal, así como eran los hermanos de José, que ellos cuando sintieron envidia, ellos actuaron mal, tal como está escrito. Él está con aquellos de puros de corazón, o sea, ellos tenían que eliminar el caos que ellos habían provocado. Debido a que esto es bueno y esto es malo, es bueno para Israel solamente y malo para los pueblos. Dice que bienaventurados somos que no nos confundimos contigo. Y he aquí que el santo bendito sea te envió a nosotros, dijo uno de los rabinos que comentaba aquí en el Zohar. Debido a que es bueno para Israel, Israel tiene una porción en este mundo y en el mundo venidero. Entonces era necesario que se conecten las dos cosas, porque si Israel o los hijos de, de Jacob que representaban a Israel seguían en lo que estaban, no iban a tener parte en el mundo venidero. Entonces, ese en parte era lo que habla el Zohar, y hay otra parte que estuve leyendo y me gustó mucho, que conecta con lo que estamos hablando. Espérenme un rato, téngame paciencia que lo busco. Dice, el hombre en sí dice que debe separarse de todos los flancos impuros, o sea, de todos los lados impuros, para no impurificarse en ese lado, para volverse merecedor de este mundo y del mundo venidero. Y por ello esta es la denominada bendición, y esta es denominada maldición, esta abundancia y esta hambruna, o sea, las contrapartes, todo lo opuesto una de la otra. Y aquí que ha sido explicado. Y debido a esto, en ese tiempo del año de hambruna, no debe el hombre mostrarse en el mercado público y no abrir su fuente para concebir hijos y darles hijos a otro Dios. Y ya ha sido dicho y explicado este asunto. Bienaventurado es el hombre que se cuida de marchar por el camino de la verdad y apegarse a su Señor permanentemente. Como está escrito, a el Eterno tu Dios temerás y solo a Él servirás. Él te apegarás y en su nombre jurarás. Deuteronomio 10:20 aparece eso. Entonces, ese fue el extracto del Zohar que aclara en el caos que vivía el pueblo de Israel, representado por los hermanos de José, los hijos de Jacob, las tribus de Israel, que representan el mundo astral, ¿cierto? Los planetas, las cosas que quieren regir sobre nosotros. Y era importante que Judá, ¿cierto? El ámbito de rey, Malhut, ¿cierto? El reinado, pudiera unirse con Yesod, cual se le llama también Seirampín, que son las emociones, ¿cierto? Estas emociones que a veces son inestables. En nosotros son como las aguas, por eso Yesod es también nombrado manantial, el agua. Entonces, es importante que podamos controlar nuestras emociones. Y no se puede si no nos hacemos cargo de nuestro caos, porque muchas veces decimos que por culpa de otro me está pasando esto. Y empezamos a culpar a los demás y no nos hacemos cargo de nuestro caos. Y el caos viene a nosotros porque nosotros mismos lo provocamos. Y entonces nosotros mismos tenemos que hacernos cargo de todo aquello. Entonces, esta clase nos aclara muy bien de que las palabras de la persona deben entrar en el corazón para ser justo y para demostrar que está realmente interesado en servir a Dios. ¿Y de cómo se sirve a Dios? Como les dije al principio, elevando estas chispas de almas contenidas en todo lo que está en la tierra. Como les dije, desde el mineral, el vegetal, el animal. Y así todo lo que está contenido en el agua, uno lo puede elevar. Por eso somos diferentes a los animales, porque los animales no hacen estas bendiciones cuando comen o cuando beben agua.
No quiero decir que ustedes sean unos animales, pero no es difícil averiguar cómo se conecta. Acérquese a un justo, a un sadik, y pídale, ¿cómo puedo hacer para conectar en los vegetales? ¿Cómo puedo hacer conectar para los animales, para el agua? Y él con gusto se lo va a decir. ¿Por qué? Porque él también está interesado en que todas estas cosas, estas chispas de almas que están contenidas en el plano físico se eleven y lleguen a conectar con esto espiritual y también formen parte del mundo venidero. Y eso es lo que estaba en el corazón de José. Por eso era necesario que, que José le hiciera todas estas pruebas para que estos hermanos eliminaran su caos que estaban ahí y pudieran traer a su padre y a Benjamín y ser todos una familia. Entonces, dice que Judá también le pidió a José que no se enojara. Esto hace referencia a mitigar los decretos que fueron emitidos antes de que la persona se arrepintiese, pidiendo bondad y compasión. La clave es seguir el consejo de los justos y no caer presa de los consejos malos que están representados por el faraón, ¿cierto? Faraón también, como lo hemos visto en otras porciones, tiene su, ¿cómo se dice? Su significado de cómo se escribe. Faraón, de la misma raíz de leja fría, o sea, quiere decir confundir. Judá le dijo a José, tú eres como el faraón, así como el faraón puede causar confusión, el justo puede dar un consejo que contrarreste, perdón, esa confusión. Cuando José los confundió a propósito a sus hermanos, ¿cierto? Lo hizo para que ellos fueran eliminando el caos de su vida. Entonces, dice que Judá se acercó a él y le dijo, óyeme, señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra en tus oídos, porque tú eres como el faraón. Entonces los reyes se reunieron y ellos se juntaron. Salmos 48:5. Esto hace referencia a que Yehuda y Joseph son representantes de los reinos, ¿cierto?, de Judá y de Israel. Por esto solo puede ocurrir cuando, perdón, me equivoqué. Entonces dice que Judá pidió hablar directamente con José, porque en verdad no hay intermediarios entre Dios y la creación. Solo la providencia divina guía el mundo. Esa fe debe ser revelada, de modo que Judá le dijo a José, tú eres como el faraón, ¿cierto? Judá representa al pueblo judío o al judío y José representa al justo. Entonces, de que él le hable a los oídos, hace referencia a la plegaria también, o sea, está todo conectado. Cada persona debe unir sus plegarias a los justos, dado que ellos son quienes nos enseñan cómo orar de la manera apropiada, para que nuestras plegarias puedan ascender. Dice que mis palabras entren en tus oídos. Connota a la persona que le pide al justo ayuda para rectificar sus plegarias y así poder orar con más intensidad y con mayor fervor. El faraón, por otro lado, representa el poder de la ilusión que aleja a la persona de la plegaria apropiada. Pero José, el justo, el cual estaba en Egipto, es como el faraón. Así como el faraón tiene el poder de alejar a la persona de Dios, confundiéndola durante la plegaria, el justo, o sea, José, tiene suficientes poderes como para ayudar a la persona a combatir la confusión y a lograr la plegaria apropiada. Amén. Y esta ha sido la porción del día de hoy. Espérenme un poquito, voy a poner algo aquí. Amén. Amén, hermano. Entonces, aleja, hazte cargo
de tu caos. Tú simplemente y solo tú puedes apaciguar el caos que estás llevando en tu vida porque tú lo provocaste y de partida, cuando ya lo tienes solucionado, ¿cierto? Ahí también podrás ayudar en el caos de los demás, como justo como un sadí, así como lo hizo José. Recuerden todo lo que pasó, desde haber sido menospreciado, de haber sido vendido, de haber sido esclavo, de haber estado en la cárcel, de haber sido injuriado, pasó a ser gobernador, pasó a gobernar su caos y de ahí ser la persona que iba a alimentar a todo el mundo. Tú también puedes ser esa persona que está ayudando a alimentar el mundo. Pero primeramente, te cargo de tu caos. ¿Bien? Si hay algún comentario, alguien, si alguien captó algún comentario de Facebook, no sé, puede ser. Quizás no. Muchas gracias, Miguelito, por su clase, muy buena, como siempre. En realidad, tú eres uno mismo, tiene la solución de sus propios conflictos, digámoslo así, o de sus propias cosas que debe cada día enfrentar. La solución está en uno mismo cuando uno realmente mira la luz de la, de la verdad de uno mismo y a la luz de la Tanakh tiene solución. Bien. Es un buen caminar y es un caminar de entendimiento y de aplicarlo realmente para poderlo ser sazonado y llegar a un buen gozo y alegría y plenitud, que ese es el objetivo. Así es. Gracias, hermana Esther, por su comentario, por su aporte. Y es así como usted dice. O sea, la responsabilidad es de cada uno. Eh, la persona que logra como arreglar su caos, porque el caos siempre es denominado como el desorden, el que no tienes en claro lo que estás haciendo, pero cuando tú lo aclaras, cuando lo ordenas, tienes la facultad de ordenar para allá después, porque yo no puedo decir ordena lo que tú tienes si yo soy un desordenado, contraproducente, no tengo la facultad de decir, pero para allá vamos. Estamos en esa acción de poder ordenar nuestro caos y hacernos cargo de lo que nosotros provocamos, porque como les decía durante la clase, nosotros culpamos muchas veces a las personas y eso ha sido desde el principio. Adán culpando a la mujer culpando a Samech y así. Entonces, nosotros debemos hacer lo contrario, nosotros debemos darle vuelta a esto. Y así como Judá se hizo responsable por lo que él había cometido, ni siquiera le dijo, mis hermanos, pues, yo fui el culpable, yo soy el culpable de haberte vendido como esclavo. Entonces, esa es la importancia. Comentarios, gracias, gracias Carito, gracias Lady por estar en esta clase. Bueno, si no hay más comentarios, estamos, Jacob. Sí, yo quería remarcar la importancia del acercamiento a los sadiquim. Eh, de hecho, creo que el Rebbe Nachman es muy enfático en cada parashat, incluyendo esta, tanto en acercarse al sadik como volverse un sadik, justo. Eh, a mí me sorprende ver en la humanidad cómo eh, se ha levantado, y yo creo que esto ya es parte del trabajo de las fuerzas del mal,
se ha levantado una tremenda desconfianza en los sadiquín del pueblo de Israel. Se ha levantado mucha gente actualmente, y creo que, según los sabios, es una profecía del Talmud eso, que en los últimos tiempos iban a haber mucha gente que se iba a rebelar contra los sadiquín. Y eso habla de habla de una rebelión, pero intelectual. Una rebelión, es decir, no, como que la enseñanza de los sadiquín es añeja, arcaica, ya no sirve, cuando realmente es todo lo contrario. Entonces, de que Judá se acerque a Joseph, es importante también que nosotros nos mantengamos de la mano también de la sabiduría de los sadiquín, es decir, de justos verdaderos, de los sabios, sabios del Talmud, sabios de la Gemara, sabios del Midrash, sabios del Zohar, sabios del Nuevo Testamento, sabios del Likutei Moharam, de los de Breslev, sabios de Chabad. No entrar en una actitud rebelde, como tú hablabas la semana pasada, de que hay personas que dan enseñanzas imaginarias de la Torah. Y eso trae pobreza, eso trae ruina, trae destrucción. Pero el poder del Sadik es capaz de traer luz, de traer verdad, contrarrestar las confusiones, como decías hoy, y, y no seguir consejos espurios, que eso realmente trae destrucción a la persona. Por eso cuando mencionamos, y como lo hiciste hoy también, cuando menciona a un sabio decimos de bendita memoria. O sea, honramos la sabiduría por la sabiduría de los sabios. Sabemos que un sadik es como una carroza divina en este mundo. Encarna la Torah, es una Torah viviente. Y la Torah y Hashem son lo mismo. Por ende, un sadik apegado al Creador es como si ofendieran al Creador mismo. Así que eso quería comentar. Buenísimo, buenísimo, porque claramente, como decía, el Rebe enfoca eso, de llegar a ser alguien justo, como se dice en hebreo, en Sadik, y es un camino. Por eso no le fue fácil llegar a estos patriarcas en esos tiempos, porque tuvieron que pasar muchas cosas y no fue de un día para otro, fueron años, pero haciendo las cosas bien y alejando el caos de nosotros, para que haya orden, primero tiene que estar el caos, así que es importante atravesar ese caos y superarlo. Así que muchas gracias por todo, gracias por esos comentarios, Jacob, y así a todos los que han acompañado en esta porción. Así que por mi parte, yo me despido, nos estaremos viendo una próxima con más secretos, más elevación. Ya estamos a dos porciones de comenzar un nuevo libro de Shemot, ¿cierto? Y ya se viene todo lo que conocemos, muchos secretos, muchas enseñanzas, y lo importante de cada enseñanza es ponerla por práctica, porque no saco nada con que hoy día hayamos bonita esta clase y todas las demás conexiones, pero si no las aplicamos en nuestra vida no tiene ninguna validez. José lo hizo, Judá también se acercó y los hermanos hicieron teshuvá, se arrepintieron y pudieron vivir felices esos años en Egipto. Amén. Y aquí en Egipto también lo podemos hacer. Así que adiós, yo me despido, tengan muy buena tarde, sigan disfrutando este Shabbat y nos vemos hasta una próxima. Shabbat shalom. Adiós. Muchas Gracias, gracias. Baruch Hashem. Shabbat shalom. Shabbat shalom, gracias Miguelito. Shabbat shalom. Chao, chao.